Durante 3 décadas, no hubo un solo viajero que se acercara a aquella vieja casona que volviera a ser visto. Antes de sumergirnos en esta aterradora historia que ha permanecido oculta en los rincones más oscuros de los archivos españoles, me encantaría saber desde dónde nos estás escuchando. Tal vez desde tu casa, cómodo y tranquilo, mientras cae la noche sobre tu ciudad. Si esta historia te cautiva como a mí cuando la descubrí en los archivos de Ávila, no olvides suscribirte al canal, porque, al igual que le ocurrió a esta familia, una vez que entres en nuestro mundo de relatos escalofriantes, no habrá vuelta atrás. El invierno de 1847 golpeó la provincia de Ávila con una dureza desconocida. La nieve cubrió los caminos durante meses y el hambre se extendió por los pueblos como una sombra. En los mercados de Piedrahíta, las mujeres se disputaban las migas de pan negro, mientras que los hombres partían hacia tierras lejanas en busca de un trabajo que nunca encontraban. A tan solo 15 kilómetros del pueblo, oculta entre robles milenarios y senderos olvidados, se erguía la casona de los Mendoza, una construcción de piedra gris que alguna vez vivió tiempos mejores, cuando la familia gozaba de tierras fértiles y un ganado próspero. Pero esos días ya se habían perdido bajo años de malas cosechas, deudas impagas y la muerte temprana del patriarca. Evaristo Mendoza, de 45 años, miraba desde la ventana empañada el paisaje desolado. Su rostro, marcado por la desesperación, reflejaba el agotamiento de alguien que ya no ve salida. A su lado, su esposa Remedios mecía a su hijo pequeño, Joaquín, de solo 8 años, mientras tarareaba una canción que sonaba más a lamento que a una nana. «Padre, tengo hambre», murmuró Carmen, la hija de 14 años, con los ojos hundidos y las mejillas demacradas. Sus palabras flotaron en el aire frío de la casa como una acusación. Evaristo apretó los puños. Ya habían pasado 3 días sin más alimento que agua con hierbas amargas. Los últimos granos de cebada desaparecieron la semana pasada, y la carne salada que quedaba se agotó antes de llegar diciembre. Habían vendido todo lo que aún tenía valor, los pocos animales que les quedaban, las joyas de la abuela, e incluso los candelabros de plata que habían sido de la familia por generaciones. «Pronto encontraré algo», mintió Evaristo con la voz rasposa, pero bien sabía que era una promesa vacía. Los pueblos cercanos también sufrían por el hambre, y nadie tenía trabajo que ofrecer a un hombre tan desesperado. Esa noche, mientras su familia dormía inquieta sobre los jergones gastados, Evaristo se quedó despierto, mirando las vigas carcomidas del techo. El viento aullaba a través de las rendijas de las contraventanas, y cada ráfaga parecía susurrarle pensamientos oscuros que nunca antes había tenido. Fue en ese momento cuando escuchó el sonido de unos cascos acercándose por el camino. Se incorporó lentamente, con el corazón acelerado. ¿Quién podría estar viajando a esas horas por caminos tan peligrosos? Se asomó a la ventana y vio una figura oscura. Un hombre encapuchado montando un caballo agotado, posiblemente un comerciante o un viajero perdido buscando refugio. El desconocido golpeó la puerta con fuerza. «Por favor, necesito cobijo. Pagaré bien por una noche de alojamiento». Evaristo dudó por un momento. La palabra pago resonó en su mente hambrienta como el sonido de campanas en una iglesia. Descorrió los cerrojos y abrió la puerta. El hombre que se encontraba frente a él era robusto, de mediana edad, vestido con ropas de buena calidad, aunque empapadas por la nieve. En sus alforjas, Evaristo pudo ver un bulto que parecía ser provisiones y, lo más importante, el tintineo de monedas. «Soy Teodoro Ramírez, comerciante de paños», se presentó el hombre mientras sacudía la nieve de su capa. «Vengo de Salamanca y me dirigía a Madrid, pero el camino se ha vuelto intransitable. Le pagaré generosamente por su hospitalidad». Evaristo vaciló. La pobreza evidente en su casa, los muebles rotos, las paredes desconchadas, el olor a humedad y desesperación. Todo era claro para Teodoro, pero fue la mirada de Evaristo lo que debería haberlo hecho girar y salir rápidamente. Una mirada vacía, primitiva, que no pertenecía a un hombre civilizado, sino a una bestia acorralada. «Pase, pase», dijo Evaristo con una sonrisa que no alcanzaba a sus ojos.
Mi familia y yo estaremos encantados de recibirlo. Teodoro entró agradecido, sin saber que acababa de cruzar el umbral hacia su propia perdición. Se sentó junto al fuego apagado, frotándose las manos para entrar en calor. Sus ojos recorrieron la habitación con una mezcla de lástima y desconfianza. La familia Mendoza lo observaba en silencio, el padre con su sonrisa forzada, la madre abrazando al niño pequeño y la hija adolescente que no podía apartar la vista de las alforjas. «Lamento la modestia de nuestro hogar», dijo Remedios con la voz áspera, llena de vergüenza. «Los tiempos han sido muy duros». «No se preocupen», respondió Teodoro. «Tengo suficiente comida para compartir. Es lo menos que puedo hacer por su hospitalidad». Los ojos de los niños brillaron al ver la comida, y Carmen dio un paso hacia adelante antes de que su padre la detuviera con una mirada severa. «Es usted muy generoso», dijo Evaristo con una voz extrañamente controlada. «Remedios, prepara algo de caldo con las hierbas que tenemos». Mientras su esposa se apresuraba en la cocina, Evaristo no podía dejar de observar al comerciante. Analizaba cada movimiento, cada gesto, como un depredador que estudia a su presa. Teodoro había dejado las alforjas cerca de la puerta, y el sonido de las monedas al moverse resonaba en los oídos de Evaristo como una melodía hipnótica. Durante la cena improvisada, el comerciante hablaba de sus viajes, de las ciudades que había visitado, de los prósperos negocios que florecían en lugares donde el hambre era solo una palabra. Sus relatos de abundancia sonaban ofensivos en una casa tan marcada por la miseria. En Madrid, decía Teodoro partiendo generosamente el pan, los mercados están llenos de todo tipo de carnes, ternera, cordero, cerdo. Hay tanta abundancia que hasta se desperdicia comida. Cada palabra era como una puñalada en el corazón hambriento de la familia. Carmen y Joaquín comían con desesperación, como si temieran que la comida pudiera desaparecer en cualquier momento. Remedios masticaba lentamente, saboreando cada bocado como si fuera el último de su vida. «¿Y usted cómo ha logrado sobrevivir a estos años de hambre?», preguntó Teodoro, genuinamente curioso. Evaristo se tensó. «Con sacrificios, muchos sacrificios», respondió, mientras la conversación comenzaba a volverse incómoda. Teodoro captó algo siniestro en el ambiente, una tensión que no podía explicar. Los ojos de la familia lo observaban de una manera que le erizaba la piel, como si fuera el plato principal de un banquete. «Creo que debería descansar», murmuró levantándose. «Mañana partiré temprano antes del alba». «Nonsense», intervino Evaristo rápidamente. «Con esta tormenta será imposible viajar. Debe quedarse al menos hasta que escampe». Teodoro miró hacia la ventana. La nieve seguía cayendo intensamente y el viento rugía como un animal herido. No tenía otra opción que aceptar la hospitalidad, aunque algo en su instinto le gritaba que huyera. «Le prepararemos un lecho en la habitación de arriba», ofreció Remedios. Pero su voz sonaba extraña, como si las palabras le costaran un esfuerzo sobrehumano. Esa noche, Teodoro no pudo conciliar el sueño. Escuchaba murmullos desde la planta baja, voces que discutían en susurros urgentes. No podía distinguir las palabras, pero el tono era conspiratorio. En un momento dado, creyó oír sollozos entrecortados, como si alguien llorara de desesperación. Hacia las 3 de la madrugada, los murmullos cesaron. Un silencio sepulcral se apoderó de la casa, roto solo por el viento que sacudía las contraventanas. Teodoro empezó a notar algo extraño en el aire, una tensión que no lograba entender. Los ojos de la familia lo observaban de una forma que lo incomodaba, como si fuera el plato principal en una mesa. «Creo que debería descansar», dijo levantándose lentamente. «Mañana partiré temprano, antes de que amanezca». «Nada de eso», interrumpió rápidamente Evaristo. «Con esta tormenta será imposible viajar. Debería quedarse hasta que se calme un poco». Teodoro miró hacia la ventana. La nieve seguía cayendo con fuerza y el viento rugía como un animal atrapado. No tenía otra opción que aceptar la hospitalidad, aunque su instinto le gritaba que debía irse. «Le prepararemos una cama arriba», ofreció Remedios, pero su voz sonaba extraña, como si le costara articular las palabras.
Esa noche, Teodoro no logró dormir. Podía escuchar murmullos provenientes de la planta baja, voces que discutían en susurros urgentes. No lograba distinguir las palabras, pero el tono era claramente conspirativo. En algún momento, creyó escuchar sollozos entrecortados, como si alguien estuviera llorando. Hacia las 3 de la madrugada, el murmullo cesó y un silencio profundo se apoderó de la casa, roto solo por el viento que golpeaba las contraventanas. Teodoro se incorporó en la cama, con todos los sentidos alerta. Fue entonces cuando escuchó pasos en la escalera. Eran lentos y cautelosos, como los de alguien que no quería ser descubierto. Se acercaban a su puerta con una intención que le helaba la sangre. Buscó a tientas su daga, pero sus dedos temblorosos no la encontraban en la oscuridad. La puerta se abrió con un crujido espeluznante. En el umbral apareció la silueta de Evaristo, que sostenía algo pesado en las manos. La pálida luz de la luna que entraba por la ventana reveló el hacha de leñador que llevaba y la locura reflejada en sus ojos, una locura que ya no tenía vuelta atrás. «Lo siento», susurró Evaristo con la voz quebrada, «pero mi familia debe sobrevivir». Teodoro abrió la boca para gritar, pero el hacha cayó sobre él antes de que pudiera emitir sonido alguno. El golpe fue certero y brutal, callando para siempre al comerciante que había tenido la mala suerte de llamar a la puerta equivocada. Abajo, Remedios abrazaba a sus hijos, que temblaban de miedo y hambre por igual. El sonido sordo del golpe resonó por toda la casa, como una campana que anunciaba el final de lo que quedaba de humanidad en ellos. La familia Mendoza había cruzado una línea de no retorno. Los días que siguieron al asesinato de Teodoro Ramírez se envolvieron en una atmósfera de pesadilla. La casa, antes marcada solo por la pobreza, ahora parecía respirar una maldad palpable que se filtraba por cada grieta. Evaristo arrastró el cuerpo hasta el sótano, ese espacio oscuro y húmedo donde antes guardaban las cosechas. Allí, a la luz tenue de una vela, cometió un acto que mancharía su alma para siempre. Desmembró el cadáver como si fuera un animal destinado al consumo. Remedios permanecía en la cocina, con el rostro demacrado y las manos temblorosas, removiendo un guiso que desprendía un aroma extraño, casi dulce, que impregnaba toda la habitación. Carmen y Joaquín se refugiaban en un rincón, abrazados, incapaces de comprender el horror que se desplegaba ante ellos. «Tenéis que comer», murmuró Evaristo entrando en la cocina con la ropa manchada de sangre. Su voz había cambiado. Ya no era la del padre desesperado de días atrás, sino algo más primitivo, más salvaje. «Es carne fresca. Llevamos meses sin probar algo así». Carmen se echó a llorar. «Padre, no puedo. Es una persona. Era una persona». «Era un extraño», rugió Evaristo con los ojos inyectados de furia. «Un hombre que tenía comida mientras nosotros nos moríamos de hambre. Se aprovechó de nuestra hospitalidad y nos mostró su riqueza. Las mentiras salían de su boca como pus de una herida infectada. Teodoro había sido generoso, había compartido su comida y pagado por el refugio, pero Evaristo necesitaba justificar lo que había hecho, convertir a la víctima en villano para poder mirarse al espejo sin perder la cordura. Remedios sirvió los platos con manos temblorosas. El guiso humeaba, liberando ese olor que jamás podrían olvidar. Cuando lo probaron, el sabor era diferente, mucho más intenso que cualquier carne que hubieran comido antes, con un regusto metálico que se pegaba al paladar. Carmen vomitó después del primer bocado, pero la necesidad de saciar su hambre fue más fuerte que la repulsión. Entre arcadas y lágrimas, siguió comiendo, odiándose con cada bocado. Joaquín, demasiado pequeño para entender completamente lo que sucedía, solo sabía que por primera vez en meses su estómago estaba lleno. Durante 3 días se alimentaron del cuerpo de Teodoro Ramírez, 3 días en los que cada uno de los miembros de la familia perdió un pedazo de su humanidad. Al principio, las lágrimas acompañaban cada comida, pero poco a poco se dieron paso a una terrible aceptación, como si sus almas se hubieran endurecido para soportar lo insoportable. Evaristo había encontrado en las alforjas del comerciante suficientes monedas para comprar provisiones para semanas,
Pero algo en él había cambiado. El acto de matar, de alimentarse de carne humana, había despertado un apetito que el pan y los vegetales ya no podían saciar. «El dinero se acabará», murmuró una noche observando las monedas que disminuían con cada día que pasaba. «Y volveremos a pasar hambre». «¿Podríamos irnos?», sugirió Remedios, con un hilo de esperanza en la voz. «Ir a Madrid, empezar de nuevo». Pero Evaristo negó con la cabeza. Madrid significaría preguntas, investigaciones sobre la desaparición de Teodoro. Aquí, en este rincón olvidado del mundo, nadie nos molestará. Nadie sabrá jamás lo que hicimos. «Este es nuestro hogar», declaró con una firmeza fría. «Y aquí nos quedaremos». Una semana después, otro viajero apareció en su puerta. Esta vez era un joven clérigo que viajaba hacia un pueblo cercano para oficiar un funeral. Era delgado, pálido, con unos ojos llenos de bondad que brillaban con la fe sincera de quien aún no había conocido la verdadera maldad del mundo. «Buenas noches», saludó el padre Vicente, sacudiéndose la nieve de su hábito. «Lamento molestarles a estas horas, pero mi caballo ha perdido una herradura y necesito refugio hasta el amanecer». Evaristo lo recibió con la misma falsa sonrisa que había ofrecido a Teodoro. «Por supuesto, padre, nuestra casa es su casa», respondió, pero esta vez fue diferente. Cuando el clérigo se santiguó antes de cenar, cuando bendijo los alimentos con verdadera gratitud, algo se removió en la conciencia de Carmen. Las palabras sagradas resonaron en la casa como campanas que despertaban culpas enterradas. «¿Cuánto tiempo llevan ustedes aquí?», preguntó el padre Vicente mientras partía el pan que había traído consigo. «Toda la vida», respondió Remedios, evitando su mirada. «Debe ser duro el aislamiento». La pregunta del padre Vicente cayó sobre la familia como una losa. ¿Cuándo fue la última vez que asistieron a misa? Había pasado ya mucho tiempo desde que pisaron una iglesia, pero ahora la mera idea de cruzar el umbral de un templo les resultaba impensable. ¿Cómo podrían arrodillarse ante el altar sabiendo lo que habían hecho? ¿Cómo podrían rezar con bocas que habían probado carne humana? «La nieve hace imposible el viaje al pueblo», mintió Evaristo, intentando ocultar su incomodidad. El padre Vicente asintió comprensivo. «Cuando escampe me acompañarán», dijo. La comunión con Dios es especialmente importante en tiempos difíciles. Esa noche, mientras el clérigo descansaba en la habitación de arriba, los Mendoza pasaron una terrible vigilia. Evaristo afilaba su hacha con movimientos automáticos, pero sus ojos delataban el conflicto interno que lo carcomía. Carmen sollozaba en silencio, abrazando a su hermano pequeño. Remedios rezaba entre dientes, pero sus palabras parecían atorarse en su garganta, como si fueran piedras. «No podemos hacerlo», murmuró Carmen finalmente. «Es un sacerdote. Es un hombre de Dios. Es un hombre», replicó Evaristo, pero su voz sonaba vacía, carente de la firmeza que tenía antes. «Y nosotros necesitamos sobrevivir». Cuando subió las escaleras con el hacha en la mano, cada peldaño parecía más pesado que el anterior. Al llegar al umbral de la habitación, se detuvo un momento, mirando al padre Vicente dormido. A la luz de la luna, el rostro del clérigo mostraba una serenidad que contrastaba con la maldad que se cernía sobre él. Evaristo levantó el hacha, pero sus brazos temblaron. Por un momento, la humanidad que aún quedaba en él se rebeló contra la bestia en la que se había convertido. El hacha se le resbaló de las manos y cayó al suelo con un ruido sordo que despertó al clérigo. «¿Qué?», murmuró el padre Vicente, incorporándose confundido. Sus ojos se encontraron con los de Evaristo, y en ellos pudo leer toda la verdad, el horror, la culpa, la locura que consumía a aquel hombre. Sin decir palabra, el sacerdote comprendió que estaba frente a algo que escapaba a toda esperanza de redención humana. Evaristo recogió el hacha del suelo. Esta vez no dudó. El segundo asesinato fue más fácil que el primero, y con cada vida que arrebataban, el abismo que los separaba de su humanidad se profundizaba, haciéndose más oscuro e irreversible. El invierno de 1848 trajo consigo algo aún más temible que la nieve y el hambre. Trajo la mala fama de la casona Mendoza.
Los rumores comenzaron a circular como susurros en las tabernas de Piedrahíta, cuando los comerciantes dejaron de llegar a los mercados y los viajeros desaparecían sin dejar rastro en los caminos hacia las montañas. 3 hombres en el último mes, comentó el alcalde Patricio Velasco, removiendo nerviosamente su taza de vino caliente. Todos tomaron la misma ruta. Todos desaparecieron en la misma zona. El tabernero, un hombre corpulento y sudoroso llamado Anselmo, se acercó para escuchar mejor. Mi cuñado venía de Salamanca hace 2 semanas. Ya debería haber llegado. Su esposa está desesperada. Los parroquianos intercambiaron miradas preocupadas. Algunos hablaron de bandoleros, otros de lobos hambrientos que bajaban de la sierra. Pero una anciana, la tía Marcela, que había vivido toda su vida en la región, sacudió la cabeza con una sabiduría sombría. «No son lobos», sentenció con voz áspera como papel viejo. «Los lobos dejan huesos, los bandoleros roban, pero dejan cuerpos. Lo que está pasando en esas montañas es otra cosa, algo que da miedo de solo nombrarlo». Mientras en el pueblo las sospechas crecían, en la casona los Mendoza ya habían establecido una rutina macabra. Evaristo había perfeccionado su técnica. Esperaba a que llegaran viajeros solitarios, los recibía con una falsa hospitalidad, los mataba mientras dormían y luego descuartizaba sus cuerpos en el sótano, que ya apestaba a muerte y descomposición. Carmen, ahora con 15 años, había desarrollado una terrible habilidad para identificar a las víctimas potenciales. Podía distinguir por el sonido de los cascos si se acercaba un jinete solitario o una caravana, si llevaba provisiones abundantes o viajaba ligero de equipaje. Su inocencia había sido reemplazada por una astucia depredadora que helaba la sangre. «Viene alguien», anunció una tarde de marzo, asomándose por la ventana. Un hombre solo, bien vestido, lleva alforjas pesadas. Remedios, que aún conservaba algo de cordura, se estremeció. «Carmen, escúchate. ¿Qué nos hemos convertido?» Pero la pregunta quedó sin respuesta. La familia había desarrollado una especie de amnesia moral, una capacidad para desconectar de su humanidad y funcionar como depredadores eficientes. Durante las comidas hablaban del tiempo, de las reparaciones que necesitaba la casa, de los planes para la próxima cosecha, como si fueran una familia normal y no monstruos que se alimentaban de carne humana. Joaquín, ahora con 9 años, había crecido considerando lo que sucedía en su hogar como algo normal. Para él, los invitados que llegaban por la noche eran simplemente comida que caminaba hasta su puerta. No comprendía por qué su madre lloraba a veces, ni por qué su hermana despertaba gritando por las pesadillas. El hombre que llegó esa tarde era un tratante de caballos llamado Sebastián Herrera. Su apariencia era la de alguien próspero, con modales educados, pero algo en la forma en que miraba a Carmen provocó en Evaristo una furia diferente, una ira más personal que la hambre o la desesperación. «Tiene una hija hermosa», comentó Sebastián durante la cena, guiñándole un ojo a la adolescente. «Con esa cara podría conseguir un buen matrimonio en la ciudad». Carmen bajó la vista incómoda. Había perdido la capacidad de interactuar normalmente con los extraños, especialmente con los hombres que no sabían que estaban cenando su última comida. «Mi hija no está en edad de casarse», respondió Evaristo con voz seca, pero sus nudillos se pusieron blancos de apretar los puños. «No digas tonterías», replicó Sebastián con la confianza de quien está acostumbrado a conseguir lo que quiere. «En Madrid conozco a un comerciante rico que busca esposa joven. Podría darle una vida de lujo, sacarla de aquí». Su gesto abarcaría la pobreza visible de la estancia. La sugerencia de que su hija fuera una mercancía para vender despertó en Evaristo una rabia que iba más allá de la hambre. Este hombre no solo era una posible víctima, era una amenaza directa a su familia, alguien que quería llevarse a Carmen y convertirla en un objeto. Esa noche, cuando subió al cuarto de huéspedes, Evaristo no sintió la vacilación de ocasiones anteriores. El hacha cayó con furia renovada una y otra vez, hasta que Sebastián Herrera dejó de ser reconocible como ser humano. Pero el tratante de caballos había hecho algo que ninguna víctima anterior había logrado. Había dejado pistas.
Su ruta era conocida, sus contactos esperaban noticias de él y su desaparición no pasaría desapercibida. En Piedrahíta, el alcalde Patricio Velasco recibió una carta inquietante de un empresario de Madrid, preguntando por el paradero de Sebastián Herrera. La descripción de su itinerario coincidía exactamente con la zona donde otros viajeros habían desaparecido. «Tenemos que investigar», declaró Patricio, reuniendo a los hombres más valientes del pueblo. «Puede que haya bandoleros organizados en esas montañas». La expedición se organizó para la semana siguiente. 12 hombres armados, dirigidos por el alguacil municipal, se dispusieron a registrar toda la zona hasta encontrar respuestas. Mientras tanto, en la casona, Evaristo observaba desde la ventana las primeras flores de la primavera, ajeno al peligro que se acercaba. La familia había sobrevivido al invierno más crudo de sus vidas, pero a un precio que ni ellos comprendían completamente. Carmen encontró ese día un espejo roto en uno de los cuartos abandonados, y al mirarse en él, no reconoció a la persona que le devolvía la mirada. Sus ojos ya no tenían la inocencia de antes, habían sido reemplazados por una frialdad que parecía heredada de lobos hambrientos. «¿Qué hemos hecho?», murmuró tocando su reflejo fragmentado, pero ya era demasiado tarde para arrepentimientos. Los Mendoza ya habían sembrado una cosecha de horror, y pronto llegaría el momento de la siega. La mañana del 15 de abril de 1848 amaneció clara y fría. Una luz pálida se filtraba entre las nubes, iluminando el sendero que serpenteaba hacia la casona de los Mendoza. En esa misma luz, 12 hombres armados con escopetas y machetes avanzaban en formación cerrada, dirigidos por el alguacil Tomás Aguirre. El grupo había partido de Piedrahíta al alba, siguiendo las indicaciones de la tía Marcela, que conocía cada rincón de la montaña. Los hombres intercambiaban pocas palabras, pero todos sentían la misma presión en el pecho, como si el aire mismo se hubiera espesado con una malevolencia palpable. «Ahí está», murmuró el alcalde Patricio Velasco, señalando la estructura gris que se alzaba entre los robles. La casona de los Mendoza. Desde la distancia, el edificio parecía abandonado. Las contraventanas estaban cerradas, no salía humo de la chimenea y un silencio antinatural envolvía toda la propiedad. Pero lo que más inquietaba a los hombres era el olor, un hedor dulzón y nauseabundo que se intensificaba a medida que se acercaban. Dentro de la casa, Evaristo despertó con una extraña sensación. Sus instintos depredadores, afilados por meses de acecho, percibían el peligro que se acercaba. Se acercó a la ventana y vio las siluetas que se movían entre los árboles. «Remedios», susurró, sacudiendo a su esposa. «Despierta, tenemos visita». La mujer abrió los ojos y al mirarlos, Evaristo vio el mismo terror reflejado en su rostro. Ambos sabían que este momento tarde o temprano llegaría, pero preferían vivir en la negación, como si su casa fuera una isla aislada del mundo y sus leyes. «¿Qué hacemos?», murmuró Remedios con los labios temblorosos. Evaristo miró hacia el sótano, donde los restos de sus últimas víctimas seguían apilados como leña macabra. No había forma de ocultar las pruebas. No había excusa que pudiera justificar lo que encontrarían. «Carmen, Joaquín», llamó con voz ronca, «venid aquí». Sus hijos aparecieron en el pasillo, medio dormidos, pero alertas por la tensión en la voz de su padre. Carmen, con 15 años, ya no tenía la apariencia de una niña. Los horrores que había presenciado habían envejecido prematuramente su rostro. Joaquín, de 9 años, aún conservaba algo de la inocencia infantil, aunque distorsionada por meses de convivencia con la muerte. «Escuchadme bien», dijo Evaristo, arrodillándose para hablar a la altura de sus hijos. «Vienen hombres del pueblo. Van a hacer preguntas sobre los viajeros que han estado aquí». «¿Qué les diremos, padre?», preguntó Carmen, aunque en sus ojos ya se adivinaba la respuesta. Evaristo no respondió de inmediato. Miró a su familia, a esos seres que había arrastrado a la locura, y por primera vez en meses sintió algo parecido al remordimiento. No por las víctimas que había matado, sino por haber arrastrado a sus hijos al abismo. Los golpes en la puerta resonaron como truenos. «Abrid en nombre de la ley»,
gritó el alguacil Aguirre. «Tenemos preguntas que haceros». Evaristo se levantó lentamente, tomó el hacha que siempre mantenía cerca y se dirigió hacia la puerta. Sus pasos resonaron en el suelo de madera como el eco de una sentencia de muerte. «Ya voy», gritó tratando de que su voz sonara normal, pero las palabras salieron ásperas, cargadas de culpa. Descorrió los cerrojos con manos temblorosas. Al abrir la puerta, se encontró cara a cara con 12 hombres armados, cuyas expresiones reflejaban una determinación helada. «Buenos días, Evaristo», saludó el alguacil Aguirre, su tono nada cordial. «Espero que no te importe que hayamos venido sin avisar». «Por supuesto que no», mintió Evaristo forzando una sonrisa. «¿En qué puedo ayudaros?» «Han desaparecido varios viajeros en esta zona», explicó el alcalde Patricio, dando un paso adelante. «Hombres que tomaron el camino que pasa cerca de tu casa. ¿Has visto algo extraño? ¿Algún forastero ha pedido refugio aquí?» La pregunta flotó en el aire como una acusación. Evaristo sintió que todos los ojos estaban fijos en él, esperando una respuesta que podría condenar o salvar a su familia. Detrás de él, Remedios se había acercado con los niños y pudo sentir su respiración agitada, el terror palpable que emanaba de sus cuerpos. «Algunos viajeros han pasado por aquí», dijo finalmente con voz tensa. «En invierno es común que busquen refugio. Les ofrecimos lo poco que teníamos y se marcharon por la mañana». «¿Cuántos?», preguntó Aguirre, sacando una libreta mugrienta. «¿Puedes describir a alguno?». Evaristo trató de describir de manera vaga a 2 o 3 hombres, inventando detalles sobre supuestas conversaciones matutinas y despedidas cordiales, pero había algo en su forma de hablar, en cómo evitaba el contacto visual, que despertó las sospechas de los investigadores. Fue en ese momento cuando el viento cambió de dirección. El olor que emanaba del interior de la casa golpeó a los hombres como una bofetada. Era un hedor inconfundible. Carne en descomposición, sangre coagulada, muerte en su forma más primitiva. Varios hombres se cubrieron la nariz con pañuelos y el alcalde dio un paso atrás, visiblemente disgustado. «¿Qué es ese olor?», preguntó Aguirre, ya con la escopeta en mano. «Hemos tenido que sacrificar algunas cabras», improvisó Evaristo rápidamente. «Las guardamos en el sótano, ya sabéis, con este calor». Pero la excusa sonó falsa, incluso para él. Aguirre hizo una seña a sus hombres, que inmediatamente rodearon la casa. No había escape posible. «Vamos a echar un vistazo», declaró el alguacil apartando a Evaristo de la entrada. «Si no hay nada que ocultar, no tendrás inconveniente». Los hombres entraron rápidamente, armas listas. Lo que encontraron en la planta principal ya era suficientemente perturbador. Restos de comidas extrañas, manchas oscuras en el suelo que parecían sangre seca y ese olor asfixiante que impregnaba cada rincón. Pero fue al bajar al sótano cuando se enfrentaron al verdadero horror. La luz de las antorchas reveló una carnicería que superaba las peores pesadillas. Huesos humanos apilados como leña, carne en diversos estados de descomposición y herramientas improvisadas para el descuartizamiento. En una esquina, parcialmente cubiertos con trapos sucios, se distinguían los restos de lo que alguna vez fueron seres humanos. Uno de los hombres más jóvenes vomitó violentamente. Otro aterrorizado se santiguó repetidamente, murmurando oraciones. El propio Aguirre, que había visto muchas atrocidades a lo largo de su carrera, sintió que las piernas le flaqueaban. «Dios mío», susurró el alcalde Patricio, con la cara pálida como la cera. «¿Qué clase de monstruos?». En la planta superior los gritos de horror de los investigadores llegaron hasta donde estaba la familia Mendoza. Remedios se desplomó, sollozando incontrolablemente. Carmen abrazó a su hermano pequeño, que no entendía por qué todo el mundo gritaba. Evaristo sabía que el final había llegado. No había vuelta atrás. No había escapatoria. Los hombres que subían las escaleras en tropel eran jueces, jurado y verdugos al mismo tiempo. «¡Monstruos!», rugió Aguirre, apuntando su escopeta directamente al pecho de Evaristo. «Sois unos monstruos». «Esperad», murmuró Evaristo, alzando las manos. «Mis hijos». «Ellos no. Yo les obligué». Pero ya era demasiado tarde para distinciones. Los hombres ya habían visto el sótano, habían respirado el hedor a muerte,
y habían contemplado las evidencias de una barbarie más allá de cualquier comprensión humana. La primera descarga de la escopeta alcanzó a Evaristo en el pecho, lanzándolo contra la pared. La segunda disparó hacia Remedios, que gritaba pidiendo perdón por sus hijos. Carmen corrió hacia la puerta, con Joaquín de la mano, pero no llegaron ni a cruzar el umbral. Los disparos resonaron en la casona, como el rugido de bestias hambrientas. Cuando el humo se desvaneció, la familia Mendoza yacía esparcida por el suelo de madera, sus cuerpos destrozados y mezclados con las manchas de sangre que ya decoraban las tablas. El silencio que siguió fue más ensordecedor que los propios disparos. Los hombres contemplaron la escena con una mezcla de satisfacción y horror. Habían hecho justicia, pero la justicia sabía amarga cuando se servía en un escenario tan macabro. «Quemadlo todo», ordenó Aguirre con voz ronca. «Que no quede piedra sobre piedra de esta casa maldita». Mientras las llamas consumían la casona de los Mendoza, los habitantes de Piedrahíta pudieron ver desde el pueblo una columna de humo negro que se alzaba hacia el cielo. Era el final de una pesadilla, pero también el nacimiento de una leyenda que se transmitiría de generación en generación. En los archivos del pueblo, el expediente oficial mencionaba vagamente bandoleros eliminados y justicia impartida. Pero los ancianos del lugar aún susurran la verdad en las noches de tormenta. La historia de una familia que, devorada por el hambre y la desesperación, se convirtió en algo peor que las bestias salvajes. La casona fue completamente destruida, pero dicen que en las noches sin luna aún se puede percibir ese olor dulzón y nauseabundo flotando entre los robles, y que los viajeros solitarios que pasan por esa zona sienten a veces una presencia hambrienta observándolos desde las sombras, como si el mal que habitó allí hubiera echado raíces tan profundas que ni siquiera el fuego pudo arrancarlo completamente. Los Mendoza murieron, pero su legado de horror perduró en la memoria colectiva como un recordatorio escalofriante de las profundidades a las que puede descender el alma humana cuando se abandona toda esperanza y moral. En los registros parroquiales, sus nombres fueron borrados. En la memoria popular se convirtieron en la advertencia perfecta de lo que sucede cuando el hambre del cuerpo devora también el hambre del alma, dejando solo un vacío que solo la carne humana podía llenar. Una historia que España prefirió olvidar, pero que sigue viva en los susurros de quienes conocen la verdad, que a veces los monstruos más terribles no son criaturas de leyenda, sino seres humanos que han perdido todo rastro de humanidad.